Y hace esta pregunta: ¿quién puede defender al defensor del pueblo? El periodo de designación del cargo del defensor del pueblo se venció hace un año y medio, pero finalmente la semana pasada la comisión de la Cámara de Diputados encargada de la selección de las ternas para este cargo inició las entrevistas a los 95 postulantes a ocupar la cabeza y los adjuntos de esta institución. Vamos a analizar en este reportaje la figura del defensor del pueblo y hablaremos con algunos de los aspirantes a ser los vigilantes de los derechos fundamentales de los dominicanos. Ya es necesario un defensor del pueblo. ¿Tendrá el presupuesto necesario? Ya los tiempos cambiaron. ¿Tendrá alguna categoría importante la Defensoría del Pueblo? ¿Tiene garras para poder demandar y seguir legalmente a aquellos que violen los derechos de los dominicanos? Como verán, no, así no es. Y por lo tanto, muchas veces se queda como una figura decorativa. La pregunta: ¿es necesario seguir con el defensor o la defensora del pueblo? En el tema de educación y cultura de respeto de derechos fundamentales. La construcción de ciudadanía responsable. Y desde la clínica yo he sido el verdadero defensor del pueblo. Va a ser el gran educador, y un pueblo educado es un pueblo que va a echar para adelante. Con poco interés político se introduce en la República Dominicana la figura del defensor del pueblo durante la presidencia de Hipólito Mejía en febrero del 2001, mediante la Ley 19-01. Esta figura se creó por ley para proteger los derechos ciudadanos, fortalecer la administración pública, preservar el Estado de Derecho e impulsar la cultura democrática. Al defensor del pueblo y sus adjuntos lo debe designar el Congreso Nacional. Casi una década después, el Congreso Nacional no había elegido a nadie para ocupar dicha posición. Así que en el año 2010 se tuvo que elevar esta figura a la Constitución en los artículos 190, 91 y 92 para que se abrigara la esperanza de que las cámaras legislativas se designara al defensor o la defensora del pueblo. Pero aún así les llevó 3 años más dar con quién ocuparía este cargo, que recayó en Zoila Martínez, una reconocida militante del Partido Reformista. En ese momento muchos criticaron que desde inicio se violó la ley, ya que esta era enfática en cuanto a la selección del defensor y establece que no puede ser una persona con afiliación política. Y como se creó este precedente, ya hay algunos candidatos que pertenecen a partidos políticos, como el exdiputado del PLD y ahora de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, y Fidel Santana del Frente Amplio. Llamaron a una persona que no se inscribió, que no participó en la terna, que es dirigente política, y que aunque no tengo nada contra ella, porque creo que es una señora muy seria y muy trabajadora, se hizo de forma irregular. La señora Zoila Martínez Guantes recibió una institución en un sobre con una designación en el año 2013. Sentó las bases para crear esa institución, pero se ha diluido. Yo creo que ella ha hecho un gran esfuerzo para establecer la base institucional. No es fácil partir de cero con hacer una institución. Quizás por el nombre de la institución dé la sensación de que posee grandes facultades para luchar legalmente, pero en realidad su proceder es de acompañamiento y vigilancia. No tiene poder dentro de lo penal y no puede revocar actos de administración pública, solo sugerir que estos se corrijan. Además, aclara la ley en su artículo 18 que deben abstenerse de procesar cualquier caso si la ley ya prevé sanción para reparar el agravio que dio origen a la queja. Por lo tanto, esto es una camisa de seguridad que impidió que la Defensoría del Pueblo pudiera desarrollarse como tal. Esa figura de la Defensoría del Pueblo puede ser mejorada. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de que ahora en estas elecciones se elija una persona que no sea política, que no responda a ningún tipo de partido político, uno. Y segundo, que sea una persona capacitada y que conozca en realidad la función del defensor del pueblo. Y en un tercer orden, entiendo yo que el defensor del pueblo debe ser como el defensor del pueblo de Colombia, que tenga la potestad de perseguir y poder accionar penalmente cuando
se traten de situaciones penales. Cuando uno hace una encuesta en la calle, pocas personas conocen que existe esta oficina llamada Defensoría del Pueblo. No tengo conocimiento de eso. No, nosotros estamos desprotegidos. No. No le sé decirle. No sé. No. No sé, no. En el caso de la República Dominicana, se aprobó una muy buena ley del Defensor del Pueblo con sectores o con segmentos en los cuales las personas iban a tener protección muy claramente especificada mediante ley. El problema ha sido que cuando se designó la primera persona que iba a ocupar la Defensoría del Pueblo, el Senado de la República prefirió escoger a una persona que carecía del conocimiento de las condiciones y de la posibilidad de actualizarse en materia de derechos, en materia de convenciones. Pero según la Oficina de la Defensoría del Pueblo, son muchos los casos que han logrado solucionar. Por ejemplo, dicen haber intercedido para que 51 familias desalojadas de la Doctor Delgado tuvieran un techo digno. Se defendió el derecho de miles de empleados públicos cancelados a tener su liquidación, además de la tutela de derecho de más de 5.000 casos relacionados con las prestaciones laborales, seguridad social, temas ambientales y de mejora de derechos de los presos en los últimos años. De hecho, mereció el reconocimiento del mismísimo procurador de ese momento, Jean Alain Rodríguez, que cuando inauguró una de las cárceles de Najayo, dijo que era petición de la Defensora del Pueblo. Para muchos, la institución trata poco a poco y con paños de agua tibia la infinita corruptela que azota nuestras vidas. Y es posible que se deba también al presupuesto que recibe. Por ejemplo, la Defensora del Pueblo, que según la ley debería cobrar el mismo sueldo del Procurador General de la República, cobra esta 250,000 pesos. La primera y segunda defensora adjunta, María Ramos Abreu y María Altagracia Batista, 225,000. Esto sin contar las facilidades extra como vehículos y combustibles. Esta entidad ejecutó en el año 2018 un presupuesto de 165 millones de pesos, de los cuales 56 millones se usó para nóminas, 5.2 millones en sobresueldos y compensaciones. Entre los años 2015 y 2018, los gastos en nóminas y compensaciones del Defensor del Pueblo incrementaron de 31 millones en 2015 a 71.2 millones en el 2018. Para colmo de males, el periodo de nombramiento de la doctora Zoila Martínez ya ha terminado, hace un año y pico. Por lo tanto, el 30 de mayo del 2019 se llamó a todos los ciudadanos que así lo desearan a presentar sus candidaturas a los cargos de Defensor del Pueblo 2019-2025, tal como lo demanda la Constitución. Pero debido a los conflictos que llevaron a cerrar el Congreso en ese momento, las entrevistas y elección de las nuevas autoridades una vez más y casi como una maldición se aplazó. A mí me escribió un grupo de organizaciones de base y yo le decía que no, porque casi normalmente hay una decisión política y yo no me quería exponer. Entonces ellos me dijeron, mira, tú no te debes a ti, tú te debes al pueblo, qué sé yo cuánto. Varias organizaciones de base, de consumidores, de ama de casa, fueron y me escribieron. Pasó un año y medio entre pandemias, elecciones, toque de quedas, nuevas elecciones, cambio de gobierno, hasta que finalmente este mismo mes se volvió a reabrir el proceso de la selección del Defensor del Pueblo, dando inicio a las entrevistas de los 95 postulantes para ese cargo. De todos los aspirantes, algunas de las figuras son conocidas, y estas son las razones que les llevan a querer ser defensor del pueblo. Soy maestrante. La condición humana, la sensibilidad a la injusticia, la sensibilidad social. Una propuesta de defensoría virtual que implica todos los elementos tecnológicos. Esta es una gran figura para el sistema
político, democrático de la República Dominicana. Es vital el aprendizaje social. El aprendizaje implica el cambio de conducta. Siempre pienso y me solidarizo con lo que pasa los inmigrantes que están en el extranjero. Creo que el defensor del pueblo ha sido lo mejor que le ha pasado a esta nación. ¿Por qué? Porque, repito, va a empoderar. Hacer que la Defensoría del Pueblo esté en el país entero, como dice la ley. Esa visión orientada en la accesibilidad del defensor del pueblo y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. La verdad es que no puedo decir al pueblo que no, pero mucho menos debo decirle que no a los que me necesitan día y noche ahí en ese consultorio. La Defensoría del Pueblo debió jugar un papel importante, que sembrara ciudadanía, imponiendo una conducta ejemplar en todas las instituciones. Pero la verdad es que lo que tenemos es una institución que se le redujo el poder de su voz a la mínima expresión. Muchos se preguntan si realmente es necesario seguir con esta figura que ha aumentado su presupuesto anual sin poder estar a la altura de la situación, ni a la altura del gasto que hacemos todos. N Digital, cada minuto una vez.